El silencio del CERT. O no era solo la ausencia de sonido, era una lanza fría que atravesaba el alma de María, cortando hondo en su escasa inocencia. Con sus 12 años incompletos, ella ya conocía la cara más cruel del mundo, una realidad que la desfiguraba por dentro. A su lado, Joanna, de 10, y la pequeña Ana, de solo 7, eran figuras diminutas y temblorosas, sus cuerpos infantiles encorvados bajo el peso de una humillación que las asfixiaba, el polvo que se aferraba a sus vestidos raídos, antes coloridos por sueños de niña, ahora parecía cargar la esencia de la traición, de una deuda impagable que las había transformado en moneda de cambio, en mercancía, como ganado en el mercado. El llanto contenido de Ana era un hilo de agonía que se perdía en el viento árido, y María sentía el sabor amargo del abandono, una herida abierta que sangraba en silencio. Sus ojos, antes llenos de un brillo infantil y curiosidad, ahora llevaban la dureza y la resignación de quien vio la inocencia desvanecerse como arena entre los dedos. La injusticia no era solo una palabra distante en el vocabulario de adultos, era el aire que respiraban, pesado y asfixiante, impregnado de miseria y desesperanza. El dolor de ser desechables, de no poseer valor intrínseco, de ser menos que nada a los ojos de quien las poseía, se clavaba en sus almas como un hierro al rojo vivo, dejando marcas invisibles, pero profundas. Eilas, Aaron Solo, las niñas vendidas, fantasmas de una realidad brutal. Q to do Zesu. Alrededor preferían ignorar, desviando la mirada para no confrontar su propia complicidad. Era el inicio del siglo XX, o quizás un período olvidado por la modernidad, donde la sequía castigaba la tierra y el alma, y la vida era un soplo tenue, constantemente amenazado. El ambiente rudo y árido, de casas de adobe y polvo, que se adhería a la piel, pintaba un escenario de resignación y de luchas diarias por la supervivencia, donde la dignidad era un lujo que pocos podían permitirse. En aquel pedazo olvidado del mundo, la pobreza no era solo una condición social, era una sentencia de muerte para el alma, una condena al desvalor. Sus vidas jóvenes, arrancadas abruptamente de la poca inocencia que aún les quedaba, resonaban en un lamento que nadie se atrevía a escuchar, ahogado por los susurros gélidos del viento. Pero lo que ellas no sabían, en la oscuridad más profunda de su desesperación, era que a veces la más inesperada de las esperanzas surge, sutil como el rocío de la mañana, abriendo puertas a un futuro que parecía imposible. Si esta escena te conmovió, deja tu like ahora y suscríbete al canal. Aún queda mucha historia por delante. Antes del gélido susurro del viento que traería consigo el dolor de la venta, incluso antes de que la palabra deuda adquiriera el peso de una cadena en sus pequeñas muñecas, la vida de María, Joanna y Ana era un día a día de abandono y silencio, una existencia impregnada de una tristeza casi palpable. La casa, construida de adobe y casi engullida por el polvo rojizo del CERT, no era un hogar, sino un refugio precario, donde la esperanza escaseaba como el agua en la estación seca. El olor a hambre flotaba en el aire, mezclado con el moho de las paredes húmedas y el sudor seco de una existencia sin rumbo, marcada por la ausencia de cariño y afecto. María, la mayor, sentía el peso de una carga invisible sobre sus hombros aún frágiles. Era ella quien intentaba mantener encendidas las pequeñas llamas de esperanza, alimentando a esas hermanas con la poca comida que encontraban y con historias inventadas, contadas a la luz parpadeante de una lámpara, para ahuyentar el miedo que habitaba los rincones oscuros de la casa y de sus almas. Sus ojos, incluso antes de la traición que las marcaría para siempre, ya llevaban una sombra de melancolía, la expresión de quien veía la infancia escurrirse entre los dedos, un tiempo robado, antes incluso de tener la oportunidad de florecer. Joanna, la del medio, se refugiaba en su propio mundo de silencios, los labios apretados, los ojos fijos en un punto distante, como si intentara desconectarse de una realidad insoportable. El abandono constante le había enseñado a encerrarse, a crear una armadura invisible de apatía contra el dolor, que nunca cesaba. Pequeños gestos de afecto, cuando surgían de algún vecino más piadoso, eran raros, casi inexistentes,
y cuando eran recibidos, eran acogidos con una desconfianza que la marcaba profundamente, impidiéndole entregarse a la poca bondad que le brindaba. Ana, la más pequeña, aún no comprendía la magnitud de su tragedia, la profundidad del desamparo en que se encontraban, pero el miedo y la confusión ya se instalaban en su pequeño corazón, manifestándose en un llanto contenido, un lamento silencioso que acompañaba sus días y sus noches de insomnio. Las migajas de atención que recibían eran insuficientes para llenar el vacío dejado por la indiferencia de quienes debían protegerla. Una llaga que dolía más que cualquier herida física. La sociedad, o lo que quedaba de ella en aquel pedazo olvidado del mundo, las veía con una mezcla de pena y repulsión, como si la miseria y la desgracia que las había golpeado fueran una mancha contagiosa, un castigo merecido que las hacía impuras. El peso emocional de sus heridas y desconfianzas se construía día tras día, en cada humillación sufrida, en cada comida escasa, en cada noche de frío, sin un abrazo para calentar el alma. Ellas aprendieron, demasiado pronto, que la vida era dura, implacable, y que el dolor era una compañía constante y fiel, pero nadie allí, ni siquiera la madre que las entregó, imaginaba lo que estaba a punto de suceder, que el destino, en su extraña danza, las llevaría por un camino que, aunque incierto, prometía un soplo de esperanza. En el colmo de la desesperación, cuando el alma de María ya sangraba exhausta y el futuro se presentaba como un abismo sin fin, la figura de Raimundo apareció, una silueta inesperada y casi misteriosa, en el árido paisaje. Delsa, un hacendado viudo, con las manos curtidas por la labor en la tierra y el alma marcada por pérdidas pasadas que lo habían moldeado. Él llevaba sus propias cicatrices invisibles, resquicios de dolores que le habían enseñado a valorar la vida en sus formas más simples y auténticas. No había en él el brillo efímero de un salvador romántico, ni la grandeza de un héroe de cuentos. Había así la solidez inquebrantable de un hombre de principios, de carácter íntegro, que veía en las niñas no una carga que llevar, sino almas heridas que clamaban por un puerto seguro, un refugio de la tormenta que las había lanzado a la deriva. Su acogida no llegó con promesas vacías, ni con palabras grandilocuentes, de esas que se pierden con el viento. Raimundo era un hombre de silencios, de gestos pequeños y cargados de significado, cada uno de ellos un ladrillo en la construcción de la confianza que él esperaba erigir. El encuentro estuvo permeado por una extraña quietud, un contrapunto al ruido del dolor y del desamparo que las acompañaba, un presagio de una paz aún desconocida. En la hacienda, la casa de adobe, aunque simple y rústica en su estructura, era un santuario de dignidad, un oasis en el desierto de la desolación. El olor a jabón de coco, a leña quemándose en la cocina de leña, era un bálsamo para sus almas laceradas, un aroma que contrastaba brutalmente con el olor a abandono y miseria que conocieron en sus días más sombríos. La calma de los días, el susurro del viento entre los frondosos árboles que rodeaban la propiedad, el ritmo lento y acompasado de la vida en el campo, todo actuaba como un vendaje invisible, cubriendo las heridas abiertas de sus recuerdos. La cocina de leña exhalaba el aroma reconfortante, de comida sencilla, pero nutritiva, una promesa de sustento y calor. Las hamacas en el porche, invitando al descanso, y los silencios respetuosos de Raimundo, que hablaba más con la mirada que con palabras, eran elementos simbólicos de un nuevo, una invitación a la reconstrucción. Las niñas, acostumbradas a la violencia y a la humillación, extrañaban la paz que impregnaba el ambiente. El silencio, antes opresor y amenazante, ahora era acogedor, lleno solo del canto de los pájaros y del crepitar de la leña en el fuego. Una sinfonía de calma. Era un espacio donde podían respirar profundamente, por primera vez en mucho tiempo. Un lugar donde las heridas abiertas de sus almas podrían, finalmente, comenzar a cicatrizar. Pero, como siempre, ocurre en las historias más conmovedoras, la paz era frágil, una flor delicada en medio del desierto, y el pasado, como una sombra insistente e implacable, acechaba en las sombras, silenciosa y creciente, esperando el momento justo para manifestarse. Comenta la palabra justicia, si también crees que ella merecía mucho más que ese destino. La paz en la hacienda de Raimundo,
aunque real y profunda, era una flor delicada en medio del árido desierto del Sert, constantemente amenazada, de adversidad y por semillas de desconfianza, plantadas en el pasado. Conflictos internos y externos, como malas hierbas, comenzaron a surgir, brotando en un terreno fértil de traumas y miedos. María, la mayor, lidiaba con un muro invisible de desconfianza, erigido ladrillo a ladrillo por años de traición, abandono y la percepción de ser desechable. Sonreír era un esfuerzo doloroso, un músculo del alma que ella ya no sabía usar, atrofiado por el dolor. A cara, gesto de Raimundo, una punzada de miedo la atravesaba, una cautela instintiva que le impedía entregarse completamente, como si esperara la trampa escondida detrás de la gentileza, la ilusión que pronto se desvanecería. Joanna, con sus pesadillas recurrentes, se despertaba en medio de la noche, con el sudor frío escurriendo por el rostro, los ojos desorbitados en la oscuridad. Las sombras del pasado la asediaban en visiones vívidas del hombre que las había vendido, el rostro de él distorsionándose en su mente, los gritos resonando en sus oídos, las conversaciones que apenas comenzaban a fluir entre las hermanas y Raimundo, eran abruptamente interrumpidas por un silencio pesado, un retraimiento que la arrojaba de nuevo a su mundo particular de sufrimiento, una fortaleza donde nadie más podía entrar. Ana, la más pequeña, aunque ya no se encogía tanto en los rincones de la casa, aún buscaba consuelo en pequeños gestos de seguridad, en un dedo que aferrar, una mirada que buscara aprobación, un resquicio la envolvía como una mortaja, impidiéndole liberarse completamente. La tensión en la comunidad, alimentada por rumores distorsionados sobre la venta de las niñas, comenzaba a extenderse como un incendio en paja seca. Ojos curiosos y susurros maliciosos la seguían, un recordatorio constante de la herida social que llevaban, del estigma que las acompañaba como una sombra, la posibilidad de un regreso inesperado de su agresor, el hombre que las había vendido, sediento por recuperar. Loikiu consideraba su pertenencia, era un espectro que flotaba sobre la hacienda, una amenaza constante que rompía la frágil paz conquistada, trayendo de vuelta el terror que parecía haber quedado atrás. A cada ruido extraño en la noche, el corazón de María se encogía en un nudo de angustia, y la determinación de Raimundo de protegerla era puesta a prueba, con cada mirada desconfiada, y cada chismorreo malicioso de la vecindad. Las recaídas eran dolorosas, puntuadas por crisis de llanto, prolongados, pero, de alguna manera, necesarias para el intrincado proceso de curación. La sombra del pasado intentaba invadir el presente, sabotear la esperanza, pero la solidez de Raimundo, su presencia constante, hechicao y inquebrantable, era un ancla en medio de la creciente tormenta, un faro en la oscuridad. La tensión aumentaba de forma contenida, pero creciente, un recordatorio constante de que el viaje estaba lejos de terminar, y que la lucha por la paz y la dignidad sería a pesar de las sombras insistentes que aún se cernían sobre la hacienda, como nubes de tormenta en un cielo antes claro. El alma de María, antes tan cerrada y herida, comenzó a reaccionar. Era un cambio sutil, casi imperceptible para ojos menos atentos, pero allí estaba, en un brote de esperanza floreciendo en un terreno árido. Pequeños gestos de afecto de Raimundo, antes vistos con desconfianza e incluso repulsión, como un plato de comida puesto en la mesa con cariño. Una mirada de comprensión que no exigía palabras, ya no eran recibidos con la misma barrera. Ella, antes encerrada en sí misma, como una ostra protegiendo su perla, comenzó a tomar decisiones conscientes, a posicionarse en el mundo, aunque solo fuera por una mirada prolongada al paisaje que la rodeaba, o un suspiro de alivio al sentir el olor de la tierra mojada por la lluvia, que finalmente llegaba. La reconstrucción de sus identidades, tan fragmentadas por el trauma, era un proceso lento y salpicado de dudas y momentos de profunda melancolía, pero cada pequeño gesto de curación, cada paso adelante, era una victoria, un desafío superado. Una sonrisa tímida de Joanna, antes una rareza que apenas duraba, ahora surgía con más frecuencia, iluminando su rostro antes sombrío, y revelando un atisbo de la niña, que una vez fue. Ana, la más pequeña, antes siempre encogida,
y buscando refugio. Dibujaba en la tierra con una ramita, creaba mundos imaginarios y dejaba de esconderse, buscando la compañía de los animales de la hacienda, que se convirtieron en sus confidentes silenciosos y sus primeros amigos en mucho tiempo. Las conexiones afectivas que comenzaban a formarse, silenciosas y genuinas en su simplicidad, eran anclas para sus almas. Antes, a la deriva, la amistad con los terneros y las gallinas, el cariño recíproco entre las hermanas, antes diluido por el dolor, y la presencia constante, aunque discreta, de Ramondo, que las observaba con un cuidado paternal. Profundo, eran los pilares inquebrantables de su recuperación. Pequeños gestos, como aceptar un regalo simple de Raimundo, un trozo de fruta fresca, o un juguete de madera rústico, tallado por él mismo, eran grandes hitos en su viaje de curación, símbolos tangibles de aceptación y pertenencia. El sonido de las risas, antes inexistente en la casa y en sus vidas, comenzaba a resonar tímidamente por las habitaciones, como una melodía olvidada hace mucho tiempo, pero que, ahora, ensayaba un regreso. La transformación emocional era visible, aunque discreta, como la flor que se abre lentamente. Podía ser una sonrisa de soslayo, una palabra dicha por primera vez sin miedo, un gesto de pertenencia junto a Raimundo, mientras él observaba el atardecer, pintando el cielo con tonos de esperanza. El viaje apenas había comenzado. La Curation, lenta y dolorosa, daba sus primeros y preciosos pasos, prometiendo un futuro donde la dignidad y la paz podrían, finalmente, echar raíces. Y este silencio final también te puso la piel de gallina. Comenta aquí la palabra esperanza si crees que todo el mundo merece un nuevo comienzo.